Buenas, yo soy Olaf Enríquez y les voy a hablar un poco del tema de interferometría. Vamos a centrarnos en la práctica de interferómetro de Michelson y pues a platicarnos un poco de qué estaremos viendo en la presentación. Primero vamos a empezar con un poco de teoría, de marco teórico, luego pues procedimiento que se hizo tal cual en la práctica, los resultados que se obtuvieron, una pequeña discusión de estos resultados y por último las conclusiones a las que se llega. Entonces, primero vamos a hablar de ondas y de superposición de las mismas. Las ondas, pues se puede entender a una onda como una perturbación en algún medio, y el asunto importante aquí es que se transmite energía, pero no se transmite materia. Simplemente la energía se va moviendo en la perturbación en una oscilación. Cada onda pues tiene diferentes características. Como se puede ver en la imagen, pues tenemos, por ejemplo, la longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos puntos con la misma fase, amplitud de la onda, que es tan alta es la oscilación, frecuencia y periodo, velocidad de propagación, etcétera. Eh, pero pues para esta práctica nos va a interesar sobre todo la longitud de onda y la fase. Después, la superposición de las ondas, pues se refiere a, entre comillas, la suma de las ondas en un mismo punto del espacio, que básicamente si tienes dos ondas que van a ocupar el mismo lugar, el resultado es una onda que va a depender de las características iniciales de las ondas, pues digamos, sin padres, por así decirlo. Eh, por ejemplo, si van en desfase, pues tal vez no haya nada. O sea, si van completamente en desfase, tienen la misma amplitud, etcétera, puede ser que sean completamente plana la onda total, o todo lo contrario, si van en fase las dos y tienen una buena amplitud, pues se puede ver una onda total pues muy, muy alta, etcétera. En general va a depender de las ondas iniciales y de la geometría de cómo llegue una onda con la otra. La interferometría es justamente una rama que estudia a diferentes fenómenos ópticos, aprovechándose justamente del principio de superposición. Eh, Como se puede ver en la imagen de abajo, pues gracias a la superposición, pues se forman estos patrones llamados patrones de interferencia, en el que pues con el número de franjas, con el grosor de las mismas, la separación de estas, etcétera, se pueden obtener pues datos valiosos de alguna muestra. Por ejemplo, si tenemos algún material que está radiando luz, si queremos saber cuál es, pues con esta información se pudiera saber. O si tenemos una fuente que nada más queremos saber su longitud de onda, pues igual lo podemos hacer. Entonces, pues de aquí viene la importancia de la interferometría, que podemos sacar bastante información de poco, ¿no? De simplemente un rayo de luz. Y pues bueno, el interferómetro de Michelson es un arreglo, es un acomodo, es un diseño que fue creado por Albert Abraham Michelson y que fue utilizado en el famoso experimento de Michelson-Morley, en donde se descubrió que no existe el éter para la propagación de la luz. Bueno, que no existe el éter en general, y pues Michelson lo probó con justamente la propagación de la luz. Y pues bueno, la geometría del interferómetro pues, es la que se muestra en la figura. Consta de 5 partes, un láser, 3 espejos y una pantalla. Y pues el funcionamiento va de que el láser llega a un espejo semitransparente en donde se divide el haz, y pues ya que uno de los espejos es movible, se pueden obtener diferentes distancias entre el espejo semitransparente y cada uno de los 3 espejos. Esto hace que el camino óptico sea diferente y por ende que el, el haz de luz, aunque venga de la misma fuente, pero cuando regresen al espejo semitransparente estén desfasados, pudiendo provocar así un patrón de interferencia en la pantalla. La ecuación más importante que vamos a utilizar para esta práctica pues es la que se vaya abajo, 2K por D1 menos D2 igual a lambda delta M, donde K es una constante propia del interferómetro. En este caso tiene que ver con una constante de proporción de lectura de un tornillo para mover el espejo y justamente lo que se movió el espejo. El D1 menos D2, bueno, cada D es una lectura en el tornillo micrométrico, y pues se necesita pues 2 medidas para hacer esta resta. Lambda es la longitud de onda de la fuente de luz y delta M es la diferencia de franjas que hay entre las 2 medidas. Entonces, pues vamos al procedimiento. El procedimiento, pues primero hay que acomodar los materiales, acomodar el interferómetro, el láser, la pantalla, todo. Se acomoda como se ve en la imagen, se prende el láser y pasamos a calibrarlo. Calibrarlo es prácticamente hacer que
como se mostró en la figura anterior, todos los haces que vienen del láser, de los espejos y demás, sean paralelos. Esto es para que los haces justamente al regresar de los dos espejos que están en los extremos al espejo semitransparente, pues caigan en el mismo lugar y pues ya hagan interferencia, porque si cayeran en lugares diferentes del espejo no hubiera esta interferencia. Y como es lo que nos importa, pues toca calibrar. Luego, pues ya que se calibró, se ve el patrón de interferencia en la pantalla y de ahí se van tomando el número de franjas, mientras tanto se está viendo la separación de- del espejo movible con el tornillo, o sea, se toman todas las medidas, se apuntan y posteriormente se pasa a hacer un análisis con la ecuación que mostré en la diapositiva anterior, con una que otra multiplicación por ahí, se hacen los cálculos y se llega a los números que queremos, que es la longitud de onda del láser a estudiar. Entonces los resultados, pues primero un poco de resultados cualitativos es el cómo se veían los patrones de interferencia con los dos láseres que usamos. El primero es con el láser rojo y con el láser verde. Es un poco más notorio en el láser verde como todo el patrón, son un poco más nítidas las franjas, etcétera. Y ahora sí los resultados cuantitativos. Los de hasta arriba eh, vienen de el número de franjas que se contaron, como el delta M, y la lectura que tenía el tornillo. Entonces, ahí vemos como las correspondencias. El de la izquierda es con el rojo y el de la derecha es con el láser verde. Lo primero que hicimos para poder obtener la longitud de onda de los láseres es obtener la constante, la que se veía en la ecuación. Para obtener esta constante, voy a regresar un tantito. Va. Entonces, si queremos la K, tenemos que conocer el D1 menos D2, la lambda y la delta M. La delta M y la D1 menos D2 la podemos obtener fácilmente de cualquiera de las dos tablas correspondientes a los láseres. Pero la lambda, que es justamente lo que queremos obtener de alguno de los dos láseres, entonces lo que hicimos fue agarrar la longitud que nos dice el fabricante que tiene ese láser y esa meterla en la ecuación y ahí sacar los valores de K para diferentes medidas. Entonces la tercera tabla, la que está como en el centro de toda la diapositiva, pues es justamente estas Ks que sacamos, que se promedian como 0.003 eh, centímetros entre milímetros, que es la constante de escala. Y ya teniendo esta constante, pues ahora sí ya podemos hacer como el proceso inverso. Despejamos ahora ya no la K, sino la lambda, y pues vamos a necesitar la delta M, D1 menos D2, la K, etcétera. Eh, con el láser rojo, pues pasa algo curioso, porque pues, si usamos la longitud de onda que nos dice el fabricante del láser rojo, al hacer el cálculo inverso, ya teniendo la K, pues nos va a dar la longitud de onda que nos da el fabricante. Entonces, la cuarta tabla, pues no es como que venga extra, pero era mucho de esperarse el que íbamos a obtener, que es justamente la longitud de onda que nos da el fabricante. Salvo la primera medida que difirió por un nanómetro, debió haber sido por tal vez no contar todos los decimales o algo por ahí, pero pues en principio es esa longitud de onda. Y en la tabla 5 pues ahora sí llevamos el del láser verde, que ahí ya era un poco más interesante, porque la K, pues no, nunca lo sacamos con ningún dato de láser verde, entonces es como lo que de verdad se debía haber hecho, ¿no? Ya tener la K, y pues ya con eso y la ecuación, pues sacar la longitud de onda. Y pues vemos que nos dieron tres medidas iguales, 540 nanómetros, y pues naturalmente pues los promedios para cada láser, pues es 690 para el rojo y 540 para el verde. Eh, y pues bueno, vamos a hablar de la constante, ya lo platiqué un poco, ¿no? O sea, se hizo como este cuchareo, entre comillas, de sacar cuánto vale la longitud de onda y de ahí sacar la constante. Entonces, pues es como notar eso, ¿no? Que qué bueno que lo hicimos al menos con dos láseres, porque solo lo hubiéramos hecho con uno, pues sería como nada más el primer caso en el que ya supusiste algo y es lo que usaste después, entonces no hubiéramos obtenido como algo tan interesante. En cambio, pues con el verde, pues sí lo hicimos. Y pues bueno, hay que notar que la longitud de onda encontrada en el láser rojo, pues es igual a la que nos reporta el fabricante, naturalmente por lo que ya comenté. Y pues con el láser verde la diferencia es de 8 nanómetros, ya que el fabricante dice que el láser verde tiene 532 nanómetros y nosotros encontramos 540. Es una diferencia de 8 nanómetros, lo cual corresponde solamente a un
1.5% de lo que dice el fabricante. O sea, es una divergencia mínima, ¿no? Normalmente pues agarramos divergencias menos del 5% como casi despreciables. Entonces una de un 1.5% no nos quita el sueño. Luego, algo que igual hay que notar bastante es que en los promedios, o bueno, en las últimas tablas, en la 4 y en la 5, vemos que las incertidumbres son realmente grandes, muy, muy grandes, de varias unidades, varias órdenes de magnitud más grandes que la misma medida de la longitud de onda. Y pues nos salta la pregunta de por qué. Y esto viene gracias a el tornillo. ¿Y por qué fue el tornillo? Porque el tornillo lo que nos da es hasta décimas de milímetro. O sea, nos da casi micrómetros. Y pues lo que nosotros estamos moviendo realmente en el espejo movible son nanómetros. O sea, tenemos entre lo que estamos leyendo y lo que estamos moviendo una diferencia igual de aproximadamente como 3 órdenes de magnitud. Y pues justamente es algo, o sea, es ese mismo número de órdenes lo que supera la incertidumbre a la longitud de onda, 3 órdenes. Entonces, se le atribuye a esta diferencia de órdenes de lo que estamos moviendo a lo que estamos leyendo, a la diferencia de órdenes que hay en nuestra medida e incertidumbre. Y pues por último, hacer como la anotación de que lo más difícil que hubo en toda la práctica no fue eh, ni hacer la cuenta de las franjas o hacer los análisis, los cálculos, toda esta parte de la ecuación, de su posición, etcétera, sino lo más difícil de la práctica es calibrar el interferómetro. Eh, Como ya dije, estamos haciendo movimientos de nanómetros, entonces cualquier cosita que uno haga en la mesa, un roce que se tenga con el interferómetro, ni siquiera con el tornillo, o sea, con el mismo interferómetro, cualquier cosa, se mueve un poquito y se descalibra el asunto, se deja de ver el patrón y se tiene que volver a empezar a mover los tornillos, buscar otra vez la calibración, que todo quede paralelo. Y esto de verdad que es muy, muy tedioso. Entonces, es una muy buena nota que tener si se considera hacer esta práctica. Y pues las conclusiones, pues tenemos tres, bueno, dos que son como conclusiones puntuales y una que es más una reflexión. La primera, pues es que pues, nos logramos familiarizar tanto con el funcionamiento, con el uso adecuado de un interferómetro de Michelson. Se pudieron obtener dos longitudes de onda de diferentes láseres y pues como reflexión, pues pongo que los interferómetros, en este caso el de Michelson, pues nos permite obtener medidas que tal vez de otra manera sean muy difíciles, por lo mismo del orden de magnitud, ¿no? Hablando de nanómetros, pues es 1 por 10 a la -9 metros, o sea, para escalas humanas es muy, muy, muy chiquito. Y pues poder tratar con fenómenos de esas dimensiones en algo que nosotros podemos ver, como lo es un haz de láser y así, pues es grandioso. Eh, los interferómetros pues se inventaron en el siglo XIX, XVIII y hasta el día de hoy pues siguen siendo parte de la física de vanguardia en laboratorios tipo LIGO, tipo Virgo, donde en 2016 se detectaron por primera vez las ondas gravitacionales. Entonces nos habla muy bien de los interferómetros, de lo que todavía pueden hacer y tal vez puedan llegar a hacer en un futuro. Y pues por lo mismo no está nada mal saber cómo funcionan, saber cómo tratarlos y cómo aprovecharlos. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video.